Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la reforma tributaria que muchos sectores están planteando como una gran necesidad impostergable. ANIF propuso esta semana los cambios que desearía que tuviera esta reforma. Por eso hemos invitado al doctor Mauricio Santamaría, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. Doctor Santamaría, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Hola Víctor, como siempre un placer. Muchas gracias por la invitación. Hace rato no nos veíamos, pero es un placer estar aquí. Un saludo para usted y para todos los que nos ven. Pues siempre, hace rato no hablábamos, pero siempre salen ustedes con propuestas que generan, entre otras, muchas controversias en el país. Puntualmente, dentro de esa reforma tributaria o fiscal, ¿cuál es la propuesta de ANIF sobre la declaración de renta? Tengo entendido que ustedes plantean la necesidad de que más colombianos contribuyan con este impuesto. ¿A partir de qué momento los colombianos deberían declarar y pagar el impuesto de renta? Sí, lo que usted plantea, lo que usted plantea es totalmente correcto, Víctor. Déjeme empezar con una pequeña introducción. El gasto en Colombia, el gasto público social, especialmente lo que está relacionado con salud y pensiones y parte del gasto en infraestructura ha crecido muchísimo. En términos reales casi que se ha duplicado y eso pues ha generado un problema fiscal importante que todos reconocemos y que es, dijéramos, todos lo tenemos presente, que se agravó durante la crisis, porque la crisis pues redujo los ingresos tributarios y además obligó al gobierno o a los gobiernos en general, porque los municipales también participaron bastante, a dar algún tipo de transferencias de sostenimiento de ingreso a los hogares y a las empresas. Eso nos ha llevado a una situación fiscal absolutamente insostenible, a un déficit de cerca de 9 puntos del PIB, o sea, casi 100 billones de pesos que no habíamos visto nunca en la historia de Colombia. Y eso, pues, esto no es cuestión de opiniones, eso es algo que nos va a tocar pagar a todos los colombianos en el futuro, muy seguramente pues, durante los próximos 15, 20 años todos los tendremos que empezar a pagar, al mismo tiempo que las necesidades en salud, educación e infraestructura seguirán creciendo. Entonces, como usted lo mencionó en su introducción, en este momento la reforma tributaria no es una alternativa. Es una obligación y si no la hacemos tendremos una crisis después de la crisis. Es decir, después de la crisis en la que estamos vendremos otra crisis. Y realmente las únicas maneras que tenemos en Colombia para recaudar más impuestos, que entre otras cosas recaudamos muy poco cuando nos comparamos con el resto del mundo o con nuestras propias necesidades, son el impuesto de renta y el IVA, que son los dos únicos impuestos que recaudan, dijéramos, montos importantes. Y además el impuesto de renta tiene una ventaja adicional y es que a diferencia del IVA puede ser un impuesto progresivo. En Colombia hay tan solo 1.6 millones de personas que pagan impuesto de renta, que es una cifra absurdamente baja comparado con el resto del mundo, y eso es porque el umbral a partir del cual se empieza a declarar renta y a pagar impuesto de renta es muy alto, está cerca de los 3.3 millones de pesos hoy, que realmente son como 5 millones después de que se hacen los descuentos. Entonces lo que nosotros proponemos es que ese umbral se rebaje más o menos a 1.5 millones, pero por supuesto manteniendo unas tasas marginales muy pequeñas para los ingresos bajos y bastante altas para los ingresos altos. Es decir, le pongo un ejemplo, una persona que se gane 2 millones de pesos mensuales, no es que pague el 30% sobre los 2 millones. El primer 1,5 millones queda exento, paga una tarifa muy baja del 5% por los 500.000 pesos que van entre 1,5 millones y 2 millones. Es decir, estamos hablando de 25.000 pesos mensuales, mientras que una persona que tiene ingresos altos paga una tarifa marginal de cerca del 35-38% de nuestra propuesta. Entonces, esto tiene dos ventajas fundamentales. Uno, que ampliaríamos la base de personas que pagan renta de 1.6 millones a cerca de 5.3 millones. Esto ampliaría el recaudo en cerca de 1 punto del PIB, 0.8% del PIB, y además sería muy equitativo,
porque las personas de altos ingresos pagarían porciones mucho más grandes de su ingreso, mientras las personas de bajos ingresos Sí. pagarían proporciones muy bajas de su ingreso. Es decir, doctor Mauricio Santamaría, si le entendí bien, ustedes más o menos lo que plantean es que más o menos 4 millones de colombianos que hoy no están pagando renta lo hagan de ahora en adelante y con eso se recaudarían cerca de 8 billones de pesos permanentemente en el tiempo. Sí, un poquito menos de 4 millones exactamente, como 3.7, 3.6 millones adicionales, y con eso tendríamos un recaudo adicional de 0.8 del PIB, que como usted bien lo menciona, hoy en día equivalen a 8, 9 billones de pesos para de aquí en adelante. Pero doctor Santamaría, ¿no es muy bajito ese umbral? Es que una persona que se gane mensualmente 1.500.000 pesos, pues está, digamos, comprometiendo ya en este momento su salario en otra cantidad de gastos, en vivir, en el arriendo, en el mercado, si por ejemplo le ponen IVA a más productos. Claro, por eso es que precisamente esa persona que gana 1,5 millones, como usted lo menciona, pues en nuestra propuesta seguiría pagando cero, porque el umbral iría hasta 1,5 millones, pero el punto central es que reitero que no comprometer, las personas de bajos ingresos no comprometerían casi nada de su ingreso, porque los tramos marginales son muy pequeños y las tasas serían muy pequeñas a esos ingresos bajos. Le reitero, una persona que se gana 2 millones de pesos pagaría 24.000 pesos mensuales, Entiendo. mientras que una persona que se gana 50 millones de pesos estaría pagando, o sea, 50 millones de pesos netos después de descuentos, estaría pagando alrededor de 16, 17 millones de pesos. Entiendo. Entonces, no solo es que el que tiene más ingresos pague más en plata, sino mucho más en porcentaje. Y yo Porcentaje. realmente creo que para una persona que tiene un ingreso de 2 millones de pesos, contribuir con 20.000 pesos mensuales al desarrollo de Colombia no es, dijéramos, un sacrificio muy grande. Doctor Santamaría, listo. Eso respecto al impuesto de la renta personas naturales. Pero ¿cuál es la propuesta de ANIF sobre el IVA? Que en este momento tiene varias tarifas. Hay productos sin IVA, hay productos con una tarifa del 5% y otros con el 19%. Sí, Víctor, exactamente. Hoy en día el IVA tiene una estructura primero muy complicada, como usted lo dijo, hay productos excluidos. ¿Qué quiere decir excluidos? Pues como la palabra lo indica, que no están ni siquiera dentro de la base gravable. Segundo, hay productos exentos que están dentro de la base gravable, pero tienen una tarifa de 0%, pero sí pueden descontar para atrás en la cadena. Entonces, es un tratamiento bastante llamativo, por decirlo menos. Tercero, hay productos que están grabados al 5%. Y cuarto, hay productos que están grabados a la tasa general del 19%. Y además de esto, existe un impuesto a las ventas, que es diferente al IVA, porque el impuesto a las ventas no genera descuentos por la cadena de producción, que como por ejemplo los restaurantes, algunos tipos de servicios tienen impuesto a las ventas que puede variar entre el 8 y el 10%. Entonces son una cantidad de categorías y nosotros lo que proponemos es, primero, eliminar la categoría de 0% y que todos los que estén adentro paguen la tarifa general, y ahí estamos proponiendo quitar la mayoría de las exenciones, incluidas las de los alimentos, porque pues los alimentos, la exención de los alimentos realmente es un subsidio para las personas de altos ingresos. Déjenme me explico un poco. Empleados que tengan salarios superiores a los 15, 20 millones de pesos o 10 millones de pesos, hoy en día no pagan ningún impuesto de IVA por los alimentos. Eso incluye a personas como usted, como yo, y yo considero que nosotros deberíamos pagar ese impuesto. Es decir, no cobrar ese impuesto es un subsidio a los ricos. Y eso no es una buena política económica. Entonces, en ese sentido, lo bueno sería, o lo ideal sería, cobrárselo a la gente que es el que lo puede pagar, es decir, que tiene ingresos altos, y no cobrárselo a las personas de ingresos bajos. Pero eso en la práctica no se puede hacer. Usted no puede llegar a una tienda de víveres y pedirle a la persona que le muestre la declaración de renta a ver cuántos son sus ingresos. Entonces, la solución
es cobrárselo a todo el mundo y devolvérselo a los pobres, a las personas de menores ingresos o a los hogares más pobres, cosa que Colombia ha hecho muy bien. Desde Familias en Acción, Colombia es un país experto, reconocido internacionalmente por dar transferencias en dinero a los hogares más pobres de manera muy eficiente, muy ágil y muy bien focalizada. Entonces, esa es la manera real de lograr equidad. Hoy en día, esa exención de los alimentos lo que hace es beneficiar a las familias ricas o a las familias de mayores ingresos y se pierde mucho recaudo por eso. Entonces, realmente tenemos que volverlo un impuesto más equitativo. Y además de eso, quitar otras exenciones que existen en el IVA a bienes de capital y a otro tipo de servicios que no tienen una justificación necesaria. Pues son más elementos Perdón, los una que justificación evidente. Pues son muchos más los elementos, las propuestas que tiene esta eventual iniciativa de ANIF sobre la tributaria, pero nos quedaríamos hablando toda la noche, doctor Santamaría. Después seguiremos detallando cada uno de las iniciativas de ANIF. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. No, a usted gracias, Víctor, gracias por darme la oportunidad de explicar un poco esto y lo felicito por su programa y espero que nos veamos pronto. Y un Claro que sí. saludo a todos los que nos ven.